Hola, Henry Martin, ¿cómo estás? Carlito, ¿cómo estás? Un gusto escucharte Lo, y lo verte. mismo, lo mismo, yo digo, capaz que con el tema de los 1100 kilómetros que tenemos de distancia, capaz que las 7 de la tarde nuestras son las 7:02 para vos, Henry. No, acordate que yo resido acá en Buenos Aires Ya sé, y sí. lo que me pasó es que me conecté, pero se me fue por la cuenta empresa la conexión y por Sí, eso no, recién me di cuenta, entonces bueno, no hay cambié la problema. cuenta y ya estamos en carrera. No hay problema. Muchos decían, ¿cuándo vamos a tenerlo a Henry? Yo le digo, bueno, paciencia que vamos a tener a todos los que son referentes, que han sido referentes de nuestro automovilismo. Como dice Jorge Luis, porque Jorge también, viste, tiene tres nombres, Jorge Luis Ángel, él dice Henry Antonio Rubén Martín, ¿no? ¿Cuántos nombres te pusieron, Henry? ¿Por qué? Y la historia es que mi viejo era hincha de Ford. Entonces quería que me llamara Henry por Henry Ford, pero en esa época no se permitían los nombres extranjeros. Y Claro. le gustaba el nombre Rubén y Antonio porque mi papá se llamaba Antonio, mi abuelo también, por tradición familiar. Entonces, bueno, estuve como 6 meses sin estar anotado hasta que una conocida de un conocido trabajaba en un registro civil y ahí pudieron poner en la partida Henry, Rubén, Antonio y Martín con acento, que es el apellido. Y bueno, la historia es que cuando se transmitían las carreras, Héctor Acosta empezó a decir Henry Martin y bueno, eh, me quedó así porque yo toda la vida, hasta los 20 años que viví en San Juan, yo era Henry Martín. Henry Lo Martín. que- claro, entonces cuando vine acá a Buenos Aires y hubo una anécdota que siempre la cuento, llevé unas llantas a reparar, las había llevado yo mismo, las llantas de mi Fórmula Renault, y después a la semana llamé por teléfono y me dice la persona que me atiende, ¿las llantas de quién? Henry Martín. No, dice, no hay ninguna llanta con ese nombre. Sí, está, si yo las llevé. No, no puede ser. Digo, no, sí, las llevé yo personalmente, Henry Martin. Ah, sí, Henry Martin, sí. Bueno, y Claro. ahí, y ahí es como que tuve que empezar a hacerme a la idea que el nombre sonaba así. Te sonó, te quedó como nombre artístico, Henry. ¿Eh? Claro, tal cual. Así que a uno mismo le cuesta decirte Martín, ¿no? Porque bueno, es como que ya nos acostumbramos todos a decirte Martín, ¿no? Eh, Claro, y pero bueno, bueno, Henry, un poco, ahí se te cortó, te que me escucho, decía te Henry, escucho. sí. No, no, que No, que se te cortó un cachito. yo también me tuve que acostumbrar a no, a esa fonética, a no arrastrar tanto la R como en San Juan. Y, y bueno, siempre los chicos del equipo, cada vez que íbamos a correr a San Juan, este, también a ellos les llamaba la atención y se reían cuando se paraba, viste, la gente decía, Henry, Henry, la gorrita, Henry. Claro, allá sos el Henry, el Henry. Claro, tal cual, tal cual. Henry, estás por cumplir 55 años el próximo 25 de julio. Te va a Ah, tocar en cuarentena, el cumpleaños. ¿Cómo la sí, estás llevando esta cuarentena, Henry? mira, en lo personal, bien, dentro de todo, con la familia, bien, muy preocupado en la parte laboral. La verdad que la parte económica está muy mal y bueno, yo no escapo al común de la gente. Acá hay gente que con este tema de la pandemia les está yendo muy bien y tal vez teniendo mayores ventas que en otros momentos y a gente que le está yendo muy mal. Así Ujú. que bueno, yo estoy en la segunda fila, en el segundo Sí, grupo. estamos realmente preocupados. Henry, 30 años de trayectoria, es impresionante. Cuando uno empieza a ver tu recorrido, ¿no? TC, TC 2000, Top Race, Fórmula 3 Sudamericana, Supercar, Fórmula Renault, capaz que me estoy olvidando algo ahí por el medio, pero ¿cuántos años de trayectoria? Imagino, cuánto cuando te pones a recorrer tu camino, cuánto que has hecho, Henry, ¿no?
Y la verdad que sí, han sido, bueno, ayer casualmente estuve también haciendo una nota con Pablo Viñone Ajá. y también, bueno, siempre hablábamos de los inicios y de lo difícil que fue. Bueno, hace tiempo, hace poquito tiempo falleció Cascote Juárez, que él fue un poco el que me impulsó que me venga a vivir a Buenos Aires y que de alguna u otra manera también me ayudó, me facilitó un lugar donde vivir, donde tener el taller y por sobre todas las cosas, algo que no tiene precio, que es poder transmitir la experiencia. Y bueno, yo cuando estaba empezando en el Zonal, que hice muy pocas carreras en la Fórmula Renault, yo iba mucho a su taller en la empresa en San Juan y me pasaba horas charlando con él y él me contaba sus cosas, sus anécdotas, las cosas que le pasaban por ser provinciano, por no estar allá. Después, bueno, él en algún momento estuvo viviendo en Buenos Aires y bueno, en ese momento el turismo nacional era como en mi época fue el TC 2000. Entonces, bueno, realmente Cascote tenía muchísimas anécdotas y bueno, él me fue contando cosas y me fue orientando para tomar la decisión que tomé, que fue venir a vivir a Buenos Aires y intentar ser un profesional del automovilismo. Iba a charlar de Cascote más adelante, pero bueno, lo sacaste vos el tema. Te dolió mucho, ¿no, Henry? Si bien sabíamos que estaba enfermo, pero fue una pérdida muy fuerte porque era una persona muy cálida, muy generosa, como vos bien lo estás contando, y muy humilde, ¿no? Sí, por sobre todas las cosas, humilde, porque él, digamos, iba a ver todas las carreras, le gustaba el automovilismo, pero él, no, él nunca sacó la chapa que era Cascote Juárez. Él iba con sus amigos, se comía el asado ahí en la curva de la salida al puente, siempre en un segundo plano. Vos sabés que este, yo un poco en reconocimiento a todo lo que él me dio, lo convoqué a trabajar conmigo de director deportivo en el Top Race y bueno, cuando pasó lo que pasó, que quise hacer un posteo, una foto o algo de él, empecé a revisar, tengo millones de fotos que nos hacían del equipo y no encontré ninguna en primera plana de él. No me Este, digas. claro, eso te habla que el tipo, viste, no era figuretti, nada. No. Este, o sea, él venía a las cámaras, se ponía a un costado. Bueno, y de hecho, no tengo ninguna foto con él así a sola posando. Mirá vos. Así Qué, que qué bárbaro, eh, qué bárbaro. eso lo pinta, digamos, de lo humilde que era. Hay una anécdota que vos contaste alguna vez, Henry, cuando fuiste campeón, que te pasearon en la autobomba y él estaba ahí abajo mirando como uno más, ¿no? Claro, y digamos, yo llegué al aeropuerto de San Juan en avión, y bueno, la gente del diario San Juan había programado una caravana, y la verdad que yo subirme allá arriba me daba hasta, no sé, miedo. Y bueno, lo vi a él, y le digo, vení, acompañame, aparte, qué sé yo, él también había tenido mucho que ver, y no había manera, lo tuve que tironear para que se suba, y bueno, vino, me acompañó, estuvo conmigo ahí. Por eso digo siempre, ¿no? La humildad que Cascote tenía. Y bueno, la verdad que su enfermedad nos sorprendió a todos. Yo pude enterarme, digamos, de primer momento. Y bueno, lamentablemente el proceso fue bastante corto, ¿no? Lo recordaremos siempre, aparte lo hemos aprendido a querer muchísimo y está bueno que podamos en este comienzo de la charla recordarlo y vos te diste el gusto de poder tenerlo como director deportivo y creo que eso te debe dar mucha paz. ¿Alguna anécdota como director deportivo de Cascote Juárez? Mira, él, o sea,
las charlas las hacíamos un poco de piloto a piloto. Él también era bastante pícaro para correr y bueno, Sí. si bien al principio le costó un poquito, porque era medio tímido también, después fue agarrando mecha y ya planificamos las estrategias y bueno, armamos un poco la carrera. Y bueno, qué sé yo, con él muchísimas anécdotas. Esas cenas del equipo eh, eran increíbles. Impagable, porque Y contaba todas las anécdotas de esa época de oro del tenis, ¿no? sí, claro, porque él vivió otro automovilismo, siempre me lo decía, donde terminaban las pruebas y todos se iban al hotel, ninguno Claro, se quedaba en el motorhome. claro. Entonces, ellos, los pilotos que se sacaban los ojos en la pista, gozaban de una gran amistad, qué sé yo, con el Parro, Fernandino, bueno, Paco Mayor, Gacocho López, todo lo de esa época. Y bueno, cuentan las cosas que hacían, las travesuras que hacían en el hotel, se divertían. Y bueno, era otra clase de ambiente y de códigos. Después, bueno, la época nuestra de los motorhome y hoy tenemos la época de las redes sociales. Todo, Sí, todo tal va, cual. todo, todo va evolucionando para Todo cambia. peor. Sí, sí, realmente, ¿no? Uno quisiera tener más contacto como tal vez nos criamos. Henry, hay muchos saludos ahí de mucha gente de todas partes del país. Vi saludos de San Juan. Está Mario Antelo también, está Fabián, te mandan un cariño grande la familia Antelo, los estábamos viendo recién. Mucha gente que te quiere, dice pilotazo, Henry. Y bueno, es inevitable recordarte y ligarte al karting. Pocos pilotos tienen tanta ligación al karting como vos, ¿no? ¿A qué edad comenzaste, Henry? Seguramente tu papá fue clave en los inicios. ¿Y cuántos títulos ganaste dentro del karting? Mira, la verdad que yo no nací en una carrera de karting porque ese domingo mi mamá se quedó. Yo nací un domingo a la noche. Este, Mi papá, digamos, El recordado tenía Pocho. Pocho, sí, tenía, digamos, su actividad de taller de chapa y pintura y como hobby le gustaba la mecánica, entonces después de hora de trabajo, él preparaba motos o motores que en un primer momento lo usaban en las motos y en el karting. O sea, un fin de semana el motor lo ponían la moto y otro fin de semana lo ponían en el karting. Y bueno, me crié en ese ámbito, no, digamos, siempre ahí, pero nunca me llamó la atención hasta que ya rondando los 10 12 años me subí por primera vez, me asusté bastante y allá por principios del 78, con un amigo de mi padre hicieron un motor refrigerado a agua. Con 12 Este, años. claro, este señor Abón hacía los motores de moto. Ujú. Entonces pusieron el cabezal de la moto para hacer un motor de karting para que lo desarrolle. Yo empecé a probarlo y bueno, lo cierto es que para llegar a los pedales me tenían que poner un almohadón en la espalda y no era como ahora, viste que a los chicos le ponen la butaquita chiquita, lo corren todo para adelante. En ese momento era así nomás y de hecho no había chicos corriendo en San Juan, todos los pilotos que atendía mi papá eran de 32, 35 años para arriba. Y la anécdota es que el primer día que fui a andar, andaba tan despacito, no pisaba el acelerador, temblaba el pie, el karting tironeaba y una de mis hermanas que estaba barriendo la pista me revolvió con la escoba, como diciendo, bueno, o acelerá o bajate. Sí. Y, y bueno, de ahí me acomodé un poquito, empecé a tomar confianza y claro, yo, digamos, tenía 12 años, no estaba estirado todavía, pesaba menos de 45 kilos, entonces el karting conmigo arriba
acelerándolo derecho nomás, tenía una buena prestación, así que rápidamente empecé a andar ahí cerca de los tiempos y bueno, y ahí debuté un 16 de abril del 78. Ahí dice Beto de Berazategui, me acuerdo la primera carrera del año del Top Race que ganó en el Galvez, un carrerón que le habían robado el anillo, creo, en el podio, te dice. No, 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 ¿Fue algo me así? dieron, no, no, esa, la carrera del año tuvo Sí, que como tenía el anillo. premio un anillo, no, lo tengo el anillo de Ah, lo oro. tenés, lo tenés. Sí, Tenía que cortar el dedo para robártelo. sí, no, lo que nos robaron fue la insignia del auto. Ah, Esa carrera cuando yo la termino, puse el auto contra el Guarray como hacen los corredores de NASCAR sí, y hice el festejo y bueno, el auto tenía la cámara adentro, ¿no? Y sí. cuando el auto va a parque cerrado se ve claro, o sea, cuando yo gano y cruzo la raya, a, a toda la gente mía que festejaba se acercaron unos carteristas y los pelaron. Ajá, lo que ganás. Tenemos el video Sí, y se pusieron a saltar gente que estaban ahí cartereando. sí, Los sí, sí. dejaron a todos pelados. Qué desastre. Y cuando fuimos a boxes, a parque cerrado, vino, está filmado, vino una persona, se apoyó en la trompa del auto y ¡trac! Le arrancó la La insignia insignia. al mondeo. No, no, pero por Sí. suerte el anillo lo conservé. Ahí está la insignia, dice. Y no sé si no la tenés vos, Beto, porque después de eso de Ford. No sé si no la tenés vos, Beto. Henry, volviendo al karting, ¿cuántos títulos ganaste? Y mira, a partir del año 79 se empezó a correr el campeonato cuyano, que los gané todos hasta el año 85. Fui subcampeón sudamericano junior en San Juan en el año 79, que ahí es donde conocemos a Ayrton Senna. Y después fui campeón argentino en el 80 y subcampeón en el 82. Subcampeón panamericano también. Y bueno, yo en el 85 dejo de correr, siempre entre los 4 o 5 primeros en los campeonatos nacionales. Y vuelvo al karting en el 2012 Ujú. y ahí, bueno, gané el Rotax nacional, la gran final argentina, el sudamericano también, fui campeón acá en el sudamericano Rotax, subcampeón en el sudamericano que se hizo en Venezuela y pude participar de 4 mundiales. La verdad que lo que me pasó con el karting fue algo increíble porque en el año 80 cuando corremos en Uruguay con Ayrton, él mismo me hace las gestiones para que yo pudiera correr con los niños porque me daba la edad. Yo era 5 años más chico que Ayrton y él venía de ser subcampeón del mundo de los grandes. Y bueno, entonces habíamos andado bastante bien y las referencias no eran malas, entonces siempre me pregunté cómo hubiese andado en un mundial de karting. Y bueno, nunca se pudo ir. En ese momento costaba $25.000 ir a correr un mundial y el dólar siempre fue caro en la Argentina, siempre, salvo la época de Menem. Sí. Y bueno, y aparte yo siempre cuento la época, eh, pensá que en aquellos años para llamar por teléfono de San Juan a Buenos Aires había que pedir el teléfono, la llamada a Por, la operadora, por que a veces operadora. iba de un día para el otro o con suerte de la mañana para la tarde. Entonces, para nosotros pensar en viajar a Europa era pensar, no sé, que había que tomarse un cohete, una cosa Sí. así, Era como ir a la muy luna. lejísimo, muy lejísimo estaba. Así que, bueno, por suerte y por esas cosas de la vida, en el 2012 tuve la oportunidad de tener mi primer mundial y fue algo maravilloso. Comenzaste tu trayectoria con el karting, la seguís disfrutando todavía hoy y vas a tener seguramente unos cuantos años porque es algo que te apasiona. Hablábamos anteriormente, vos decías, cuando antes íbamos, los corredores iban a los hoteles, después a los motorhome, ahora a las redes sociales. Bueno, todo va cambiando. Como un kartista de familia, porque esto arranca ya con tus padres, ¿cómo ves esto de los simuladores como forma de entrenarse?
muchos no utilizan el karting, algunos hacen las dos cosas. ¿Cómo lo ves vos, Henry, con toda tu experiencia de karting? Bueno, la verdad que yo tengo muy poca experiencia con el tema de los simuladores. He tenido oportunidad de hacerlo, pero más un simulador de hobby, digamos, de juego, no algo profesional. Yo entiendo que el karting te da es como la escuela primaria, te da las primeras nociones de lo que es el automovilismo, estrategias de carrera, puesta a punto, la sensibilidad, saber escuchar el motor, empezás a desarrollarte en el medio, a relacionarte con periodistas, con tus mecánicos, con tu jefe de equipo. Todo eso, esos conocimientos los adquirís y la vocación la desarrollás con el karting. ¿Y la El sensibilidad, simulador, Henry? Eso de y decir que se siente en también, el también, trasero. sí, sin dudas, sin dudas. Lo que pasa que el karting también evolucionó mucho y no es el mismo el karting de hoy que el karting que yo me inicié. En el karting que yo me inicié, el piloto debía resolver las situaciones. O sea, si en una curva el karting no doblaba, el que iba arriba se le ponía un manijazo, lo ponía de costado o doblaba antes. Teníamos herramientas para solucionarlo. Hoy el karting es un pequeño fórmula, de hecho tiene adquisición de datos, tiene un montón de cosas y tiene también muchas variables de puesta a punto que en mi época no tenía. Entonces, hoy ya cuesta distinguir un piloto talentoso o no en una carrera de karting. Ajá, ajá. Porque, ¿También se da ya en el karting esto, Henry? y claro, porque ya el auto empieza a ser más que el piloto. Entonces, Te eh, simplifica el po- trabajo. por eso lo que yo te digo que cuando en nuestra época anterior vos veías un piloto que se destacaba en el karting, decía, este va, y lo ponías arriba de un Fórmula, de un tractor, de una cosechadora o de lo que sea, y el tipo iba. Pero hoy en día hay pilotos que pueden ser rápidos, pero no pueden, quizás no sean destacados. O sea, los hay, pero también hay muchos que van igual de rápido, pero son manejadores, digamos. Eso es el karting de hoy en día. Y para completarte la pregunta del simulador, yo creo que el simulador lo que más te ayuda es a ejercitar la mente, o Correcto. sea, a lograr una concentración y también te puede llegar a afinar la sensibilidad. Ujú. Pero me parece que el karting en cuanto a lo que es estrategia de carrera y todo eso, a una refregada es mejor que el simulador. Claro, la siente el cuerpo. Henry, tuviste un paso por la Fórmula Renault Cuyana, lo decías anteriormente, y corriste una época donde se corría en la Fórmula Renault unos cuantos años. Creo que fueron 6 los que estuviste vos en la Fórmula Renault y donde salías bien formadito, ¿no? Claro, bueno, esa es otra de las cosas que fueron cambiando. Hice 4 o 5 carreras en el año 85 en la Fórmula Renault Cuyana, un par en el 86 y de ahí debuté en el Chaco. Recuerdo cuando debuté había 55 autos, había dos repechajes que le decían final de no clasificados. Correcto. Y, y claro, y en ese momento había tipos como Neviani, Toto Chegaray, Gurini, Neviani, qué sé yo, pilotos que estaban 3, 4, 5 temporadas, entonces uno llegaba y realmente la vara estaba muy alta, eran gente con oficio, talentosos, y entonces eso a los que llegábamos obviamente nos marcaba el nivel. Yo creo que eso después se fue perdiendo en la Fórmula Renault, lo sacan a los chicos muy pronto del karting, Crudos. crudo, pasan, le dan una vuelta y vuelta en la Fórmula Renault y después lo pasan a TC Pista o TC 2000
Entonces, bueno, en en esa carrera tan salvaje, bueno, obviamente los que tienen talento y capacidad sobreviven, el resto, nada, van a vivir poniendo plata. Es tal cual. Y lo peor es que nadie trabaja en un esquema serio, ¿no? Bueno, estuvimos 110 días y todavía no sabemos cuándo vamos a arrancar con las carreras nuevamente. No podemos pedir tampoco que planifiquen con las categorías, ¿no? Pero ahí decía Fabián Antero que cuando él era chico vos eras su ídolo cuando corría en la Fórmula Renault. Lo que es seguro, Fabián no aprendió nada de vos, porque Bueno, arrancó con en la rueda de un Fabián y auto. con Mario, Sí, eh, no, nos vemos ahora, estamos ligados por el karting porque Bruno, el sobrino está de corriendo. Fabián, corre en el equipo ASB, que era el equipo que yo tenía con Alejandro Silera, así que compartimos muchos fines de semana Sí. y yo Pe- siempre le digo a Mario, porque yo quedé ahí en la puerta de poder subirme en el año 90 al regata y recuerdo haber tenido hasta una charla con Cocho López y bueno, finalmente Forest Green se decidió por el Pájaro Garro, Sí. pero cada vez que lo veo a Mario le digo, vos, ¿cómo me dejaste con las ganas de subirme al regata? Se quedaron, qué lindo grupo hubiesen armado. Henry, tuviste aparte la particularidad lo que era, ¿no? Podías correr en su momento en la Fórmula Renault, te bajabas y te subías al TC2000. Corrías en el mismo fin de semana, el mismo domingo en las dos categorías. Llegaste a hacer eso cuando estabas con la Coupé Fuego, ¿no? No, 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 yo ¿No llegaste? corrí, no, sí una sola vez en Fórmula Renault y Fórmula 2, Ajá, pero ¿no llegaste a hacer las dos pero juntas? no, 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 Te no, no, bajaste de yo la Fórmula hice, Renault y saltaste directamente al TC2000. claro, yo corrí una carrera sola de TC2000, que fue la Coupé Fuego del Pedro Vidal en el año 90. Sí. Después de ahí estuve deambulando entre Fórmula 2, Fórmula Renault, hasta que en el año 93 la gente de Termidor me sienta en el equipo de Tito Besone con la Forsierra y bueno, ahí fue digamos donde arrancó la carrera en el TC2000. Yo pensé que habías corrido ese fin de semana cuando debutaste con la Coupé Fuego, me pareció que habías corrido en las dos, pero no, bueno, entonces me equivoqué yo. Y qué recordás de aquel campeonato del TC2000? Seguramente pasa el tiempo, más se agiganta y la gente te lo debe comentar. ¿Qué recordás de esa etapa ahí con el Forescore, con el equipo de Berta, ese torneo del 97? Bueno, la verdad que fue, digamos, la época donde yo me pude mostrar lo que podía hacer como piloto. Era la primera vez que tenía las condiciones económicas resueltas, o sea, me pagaban un sueldo, me daban un auto para andar, un celular, y llegaba y estaba todo hecho, digamos, no me tenía que ocupar de nada, solamente era subirme y acelerar. Digamos que lo que hoy Y sucede con muchos pilotos en esa época no era, digamos, lo habitual. no, no, bueno, y aparte eran butacas privilegiadas en donde era muy difícil acceder. Hoy viene tu papá con la billetera y te subís, como hace Stroll, por ejemplo, se compró el equipo en Fórmula 1 para que el nene corra. Sí. Bueno, en Igual otra escala anda bien el nene, ¿eh? anduvo bien, anduvo bien. En Porque, otra, digamos, no es maleta, digamos, se la rebusca, ¿eh? claro, en otra Pero bueno, escala acá el pasa lo papá tiene el mismo. equipo de Fórmula 1, tiene un circuito, un autódromo en Canadá, uno de los tres circuitos que utilizó la Fórmula 1, Monte Treblanc creo que es. Bueno, se lo compró el papá, viste, para que el nene tenga para entretenerse, ¿no? Qué lindo. Pero en esa Bueno, época, como decías vos, no había butacas para pagar. No es que el equipo oficial tenía la posibilidad de que uno o dos pilotos pudieran pagar y subirse. yo creo Había que que demostrarlo. esa época de oro del TC2000 se debe también a que a los destinos de la categoría los manejaban los grandes pilotos que estaban. Entonces ellos se sentaban en una mesa y también resolvían las partes comerciales y por eso ellos fueron ídolos también. Entonces en esa época había muchos nombres.
Traverso, Besone, Maldonado, Oltra, Guerra, Cocho López, el profe del Río, bueno, no sé si me olvido algún otro más, pero digamos, de movida ya tenía los 10 primeros lugares ocupados. Acceder al Entonces, TC2000 era difícil. claro, y podías, pero ¿sabes qué? No te daban el motor para estar, o no tenías el auto para ganarle a esos pilotos. Y después, aparte, tenían cierta cobertura con el tema de los comisarios deportivos. Vos no le podías faltar respeto a un piloto de esos. Entonces, para la generación nuestra fue siempre muy difícil acceder. Y bueno, cuando ocupé mi lugar, eso duró poco porque después esos pilotos se bajaron y le abrieron la tranquera a los jóvenes y bueno, nada, se complicó un poco. Vos sabés que esto lo decía el Bocha Ciantini, ¿no? En la charla que tuvimos con él, que decía que antes acceder, lo que vos decías, un detalle, ¿no? Al motor, lo que era un poco la cobertura que tenía con los comisarios deportivos. Él dice que hoy que lo ve con su hijo Diego, que es más fácil para el chico que llega poder acceder a los elementos que antes costaba mucho más, ¿no? Y antes valía un poco el mérito y la trayectoria. Entonces, pero también sabes que el día que vos le ganabas a uno de esos popes, eras mejor valorado que ahora. Sí, hacer un podio ya tenía un valor importantísimo. Seguro, seguro. Y de aquel equipo de Berta, ¿qué recordás? ¿Qué recuerdos tenés, Henry? Imagino también mucha presión, ¿no? Y había presión, porque bueno, es como correr ahí en ese equipo, es como correr en Ferrari. Tenés siempre, todo el mundo está pendiente y es como que no podés perder. Y bueno, para mí fue una muy linda época. El año arrancó mal porque mi auto no estuvo listo la primera carrera. Eh, digamos, yo venía de algún entredicho con Berta, donde en el año 95, fines del 94, este, digamos, él optó por Daniel Singolani y yo quedé afuera del equipo. Y bueno, el equipo quedó con la publicidad que yo tenía y yo me quedé sin auto y sin equipo. Entonces, en el 97 yo me siento ahí porque Gastón Perkin me elige como representante de la petrolera, él es el que me elige. Entonces, bueno, obviamente que cuando arranca la temporada y como se había terminado muy sobre la hora, los privilegios no estaban de mi lado. Y bueno, eso mismo fue lo que me ayudó porque en la primera carrera hubo un problema con el combustible del Escort y como yo no había participado del evento, el perjudicado fue Daniel. Y bueno, y después, como se fue dando el año, yo tenía los resultados y bueno, al fin de cuentas, tuvieron que darme el apoyo. Pero no lo disfrutaste, fue muy tenso. Todo ese momento de mucha. Ahí se te notó en la cara. Fue algo de mucha tensión y mucha presión para poder conseguir un resultado. Sí, bueno, de todas maneras, era todo lo que yo siempre había querido Tal cual, hacer por lo y que siempre habías peleado, ¿no? entonces, bueno, tenía la oportunidad y no lo iba a desaprovechar. Sí, Así que, bueno, cada vez que me subía al auto era plata o mierda. Y sí. bueno, la verdad que salieron las cosas bien. Una pena la definición que tuvo el campeonato, porque ahí tanto Walter Hernández como yo fuimos las víctimas de ese fin de semana. Los dos hicimos un gran campeonato, pusimos todo lo que teníamos para poner cada uno arriba del auto y bueno, decisiones externas fueron complicando el fin de semana y salió todo mal. Hoy se sigue hablando de la polémica de definición, pero lo cierto es que los dos no nos merecíamos ese final. Henry, ahí apareció Cachito Cao, te estás mandando saludos y bueno,
se me viene a la cabeza la época del Supercar, que donde fuiste uno de los referentes. Te divertiste mucho, ¿no? En esa época era una época con los Di Palma, todos, Besone, Oltra, y ahí estabas vos también siendo protagonista permanentemente. Mira, te voy a dar un dato que pinta lo difícil que era la categoría. Nunca pude ganar en el Supercar. Sí, es verdad. Estuve cerca, pero nunca lo pude lograr. Yo creo que si la CDA hubiera tenido la iniciativa de haber hecho un supercar o haberle dado todo el apoyo, sería imbatible. Yo recuerdo esa carrera bisagra de La Pampa, donde iban a venir unas estrellas que después se dieron vuelta. Huguito Olmi Y también ahí, sí, Fabián Antelo, sí. Y lo que decís es tal cual. Dos referentes este, que ya tenían sus autos y todo. En ese momento los dos máximos referentes del automovilismo argentino y se dieron tal vuelta a cual, último momento, ¿no? exacto. Y yo creo que el supercar, bueno, digamos que ocupaba el espacio que después un poco que ocupó el Top Race, pero sin dudas que ahí faltó un poquito de apoyo de la CDA, del Automóvil Club, porque en cualquier provincia de la Argentina había un stock car o una categoría zonal o un TC zonal con el reglamento del supercar. Era cuestión de redondear, hacer un reglamento único y hubiera habido, no sé, 500 autos de supercar. Es tal cual. Pero bueno, la disfruté mucho, era muy lindo manejarlo los autos. Este, y la verdad que es muy creativa la categoría, con costos bastante razonables, se usaban muchos elementos estándar, así que la verdad que tengo un buen recuerdo de la categoría. ¿Y qué significó para vos el Top Race? De hecho, conseguiste el campeonato en el 2013. ¿Qué significa para vos tu paso por el Top Race? ¿Qué te pareció el concepto de la categoría desde sus inicios? Bueno, yo viví un poquito de la primera etapa, donde corría una gran diversidad de autos, este, que era lindo espectáculo, pero deportivamente no era serio. Vos te hacías la tanda, no acelerabas el auto, ibas y le decías a Carlos, Carlos, A no Marchese. me, no me anda el auto, voy a sacarle kilo, voy a darle, ponele más vuelta. Y bueno, Era una y carrera cuadrera, era. claro, y bueno, y después sacaba la fusta en el momento adecuado y listo. De hecho, miraba, apareció en un Twitter las estadísticas de las carreras ganadas y bueno, había un vivillo que tenía mucha rosca y ganó muchas carreras en esa época. Y bueno, y después la nueva concepción del Top Race que se hizo en el 2005, creo que es genial y que fue lo que mejor, una de las mejores cosas que se hicieron acá, este, porque se hizo un gran auto, se dio por tierra todo lo que sea el manoseo de tener que modificar los autos, fue un gran concepto y bueno, lamentablemente después hubo algunas fallas en la dirigencia, pero hoy el Top Race subsiste gracias a lo que es la concepción del auto en sí, que es lo mejor. Ahí te manda saludos Tim Pairetti y abrazo grande para Henry y Rubén Antonio. Muchos te recuerdan con el nombre completo. Henry, querido, hablamos de Pocho y sin duda que es un pilar fundamental de tu carrera deportiva. Fue literalmente quien te guió hasta que empezaste a tomar vuelo propio, ¿no? Sí, sin duda. Mi viejo, mi vieja, lo dejaron todo en San Juan para apoyarme. Y bueno, la verdad que si bien mi papá nunca corrió, siempre estuvo atrás de una lima, este, muy ingenioso, muy hábil con las manos. Eh, yo creo que me fue formando con ciertas cosas que el día que no lo tuve más, empecé a darme cuenta, qué sé yo, me pasaron cosas muy extrañas.
de repente empecé a decir sus dichos, ¿no? Pero haciendo un rebobinaje, él me dejó cosas improntas, por ejemplo, él nunca me permitió que yo me enoje con el karting o con el auto. O sea, yo en mis 40 años de carreras nunca pateé el karting, nunca le di un portazo al auto. O sea, es como que no está permitido, eso no se puede hacer, ¿viste? Hay Hay que respetarlo. tantas horas, tanto cariño, tanto sacrificio metido ahí atrás de una autocarrera de los mecánicos, de la gente, que puede salir mal las cosas, y no por eso hacer un desprecio de esa manera. Y bueno, cosas así que manías que tengo, por ejemplo, a Pocho no le gustaba nunca que le sacaran fotos antes de la carrera. Y bueno, y digamos yo durante gran parte en las grillas no abría la puerta, no quería que me hicieran reportaje, porque era como que estuviera haciendo algo mal, ¿viste? Él siempre, digamos, fue muy humilde y las cosas había que demostrarlas después que se bajaba la bandera. Por ahí tendría que haber tenido una transfusión de Cocho López para hacer más, a ver, para potenciar más mis habilidades. Bueno, pero también te marcó tu personalidad siempre, Henry, y en definitiva Eh, el respeto y el cariño que te has ganado ha sido siempre, bueno, hasta con tu forma de hablar, ¿no? Digamos, que es una marca registrada tuya, digamos, en definitiva todos los que te queremos, te hemos aprendido a querer así y sabemos que es tu estilo, y bueno, y no por, digamos, no tener lo que era Cocho o el Pato ahora, no significa que no te hayas ganado ese lugar, ¿no? no, Henry, vos, pero por hubiera supuesto, perdón, ayudado, sí, hubiera hubiera, ayudado, puede hubiera ser, sí, ayudado. más en Eh, esa época, ¿no? claro, tal cual. Henry, por supuesto que cuando hablamos de Ayrton Senna, vos ya lo mencionaste en un par de oportunidades, lo has dicho, es tu ídolo, pero más allá de las historias que vos tenés de haber corrido, haber compartido, ¿en qué momento pasa a ser tu ídolo Ayrton Senna? Bueno, la verdad que nosotros lo vimos, eh, digamos, tanto yo como la generación de kartistas de mi época, tuvimos la gran suerte de convivir con él, ser contemporáneos, haber corrido algunos campeonatos, y lo que él hizo fue realmente muy increíble, porque en el año 80, fin del 80, la Ford 2000, 83 Fórmula 3 y 84 ya estaba en un Fórmula 1. Entonces fue meteórico y, y bueno, para la época, tal vez hoy te sacaron a un chico de la Fórmula Renault, creo que fue Raikkonen, no sé, o Bottas de Fórmula Renault, Sí. lo pasaron derecho. En esa época no. Y entonces él fue año por año, entonces verlo en la Fórmula 1 y haberlo tenido tan cerca, eso creo que hizo eh, más haberlo tenido, haber convivido algo con él, generó toda esta admiración que tenemos todos los kartistas argentinos por Ayrton Senna. ¿Es cierto, Henry, que no le gustaba perder? No, a nada. De hecho, lo recuerdo como una persona muy tímida. En San Juan, que por ahí andan algunas fotos de mi álbum personal, se hizo la entrega de premios del sudamericano en un club y bueno, después se armó un baile y todo y él no quería bailar, nada. Y después, bueno, siempre fue muy obsesivo, meticuloso y este, pues, ya siendo piloto de fábrica, tenía elementos que nosotros no teníamos y obviamente una forma de trabajo que, que no la conocíamos acá en Sudamérica. Te voy a contar una anécdota. O sea, en San Juan
Peringa Cerdera, que era alguien que me apoyaba a mí, corredor de moto, el famoso usuario del número 58, eh, Sí, él se pone a mirar y él le compra todo el karting completo a Ayrton para que yo lo use. Y bueno, ahí quedó la amistad con Ayrton. Entonces, cuando fuimos a correr el Sudamericano del 80, previo a ese campeonato, sale un compuesto nuevo de gomas. Y el equipo argentino se había hecho la verdad que se había trabajado muy bien, habían armado un equipo federal. O sea, yo campeón cuyano, campeón cordobés, bueno, así se armó y fuimos los 8 representantes de Argentina. Entonces, cuando nos encontramos en Uruguay, aparecen las gomas nuevas y claro, había gomas para todo menos para mí. Y bueno, y fue Ayrton que sacó un juego de gomas con poco uso de él y me las dio y también me prestó un carburador y bueno, fue el único que me tendió una mano y no me la tendieron mis compañeros de equipo argentino. sí, mirá vos, por eso el recuerdo. ¿Y tuviste contacto Y con él? Perdón, sí. cuando terminó el campeonato, este, Ayrton siempre, digamos, se cobraba su sueldo vendiendo los elementos. Entonces, él cuando terminó todo, nos vendió, quería que nos quedáramos con un auto, que no lo pudimos hacer. De hecho, el Loco Di Palma compró un auto completo y para José Luis. Y bueno, a Ayrton le dijo quédense con un motor. Y bueno, la anécdota es que Ayrton le puso ahí todos los motores y le dice a mi viejo, ¿cuál quiere? Entonces mi mamá le dijo, no, elegílo vos. Entonces Ayrton agarró un motor, les miraba un número y dijo, este motor. Y bueno, ese motor al día de hoy lo conservo Mirá y es vos. la joya más preciada que tenemos en la familia. ¿Qué te El, parece? el famoso 33, conocido por todos los del ambiente del karting, porque bueno, 33 es el número que tenía grabado en el cárter el motor y bueno, se acostumbraba en aquella época a bautizar los motores con un nombre y bueno, ese era el 33. ¿Y qué recordás el día que te enteraste que se había matado, Henry? ¿Qué significó? Bueno, yo creo que todos los amantes del automovilismo se acuerdan que estaban haciendo el momento que se murió Ayrton. ¿Qué estabas haciendo vos? Este, yo había ido a San Juan a saludar la familia de un amigo que había perdido la vida en la Fórmula Gol la semana anterior en San Juan, Recuerdo. Carlito Sánchez, y ese día me venía a Que buscar, de hecho, perdón, Henry, es el único accidente mortal que tiene el Sonda, me parece, ¿no? Por no, lo, el otro fallecido que tiene el Sonda es un chico espectador en una carrera de Fórmula 1 ajá. que vuelca uno de los Kisling y la rueda sale volando Ujú. y viene la rueda y le pega, el nene estaba escondido atrás de un poste del alambrado, la rueda pega en Posta. el, en el poste y el poste lo mata al nene. Hay un mural en una casa de fotografía de San Juan que se ve el nene escondido atrás del poste, el auto, el Fórmula 1 volcando y la rueda volando. ¿Qué va? Es muy conocida. Que Sí. yo recuerde, ese sería el otro Claro, fallecido. es el accidente de un espectador, pero digamos de accidente de piloto, este de la Fórmula Go que comentaba recién. Creería que sí, creería que Ujú. sí. Y bueno, estaba esperando un amigo que me venía a buscar para ir a una carrera de mountain bike al dique. Y bueno, cuando ocurrió el accidente y vi que no se bajó, me levanté y me fui, digamos, no quise ver más la tele. Y bueno, y después estando en la montaña, ya en el cerro, en Uyum, escuchamos la noticia que no queríamos escuchar. Ujú. Henry, ahí pregunta Alejandro, ¿cuál fue tu mejor victoria y tu peor palo? Y pregunta Cecilia, ¿cuál fue tu peor carrera y por qué? A ver, te hago dos preguntas en una, ¿no? Y la mejor carrera recuerdo que fue la que gané en el Sonda con el TC 2000,
que le gané a Tito en la última vuelta con una tijera. Y recuerdo, fue impresionante cómo fue récord de público, para entrar al autódromo había que ir a las 6 de la mañana, una cola impresionante, el autódromo estaba desbordado y el, el murmullo de la gente cuando yo pasé a la punta lo escuché de adentro del auto, fue Qué impresionante. bárbaro, qué Y bárbaro. bueno, o sea, Tito era el campeón vigente y tercero fue Traverso, que era el subcampeón, así que esa sería la mejor carrera. Después, palos fuertes, he tenido dos justamente en San Juan, uno con el Honda de TC2000 en la largada, otro con el Top Race en el 2010. Ese fue milagroso, ¿no? Sí, y El de la hoja los de dos Wild fueron Rice. fuertísimos. Y en la Fórmula Renault, en el 88 en Balcarce, que fue también el palo donde estuvo involucrado el Bocha Ah, Cientini, vos quedaste en el medio de la y pista. claro, y por esquivar mi auto se pegan en la montaña. Sí, nosotros Y estábamos en la cabina y vos, aparte que estabas que bajabas, no bajabas, era en subida, fue un momento, me acuerdo, terrible. Vos no sabías si bajar o no bajar del auto, estabas atravesado en el medio de la pista y los autos, venía todo el pelotón. claro, habíamos largado cerca de 40 autos y yo venía en el lote de punta. Paulisi me deja sin pista en la trepada y yo de porfiado seguía a contramano en el medio y recuerdo que, bueno, no sé por qué decido bajarme. Sí, se te corta, Henry, a ver. Se te, está, Onda, ya Gilles Villeneuve les hacía, hola, 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 ¿me escuchás? Hola, a ver, Henry, se te colgó un cachito, a ver. hola. Tenés la imagen congelada, te escuchamos bien a vos, pero se te congeló un poquito la imagen. Ahora sí, ahora sí. Y quedaste ahí en el medio, y Yo, bueno, y yo te veo bien. sí. Y Decía, quedaste en el me medio, bajé los autos, los últimos, y en el medio y en contramano, y encima por la altura del Walray, el Fórmula no se veía. Entonces todo lo que sí. doblaban esa curva de la recta principal de Balcarce se encontraban con el auto. Y ahí se pegó Torregiani y el Bocha. Pero digo, cuando yo me bajo el auto y salgo corriendo, hay un auto que me pasa a nada de atropellarme Qué locura. y, y la gente exclamaba, gritaba, y yo pensaba que me estaban saludando. Entonces, tipo Gilles Villeneuve, saludo, cuando miré hacia el costado, estaba el auto del Bocha y de Torregiani que se habían pegado impresionante. Y después tuve otro palo en las parejas en un entrenamiento, se me cortó la rótula del Fórmula Renault a la entrada de la recta y le pegué a un talud de frente. Y bueno, nada, ese día llevaba, me acuerdo que no teníamos en qué transportar el auto y fuimos a la carrera en un camión repartidor de carne. Y ahí Sí. llevé el Fórmula 2 y el Fórmula Renault. Así que bueno, me pegué el palo con el Renault y corrimos con el Fórmula 2. Ahí pregunta Carlos, ¿cuál es la verdadera historia? ¿Por qué no corres más en el TC? No, básicamente llegó un momento que no pude seguir el ritmo de conseguir los recursos y de tener un buen auto. No, no hay otro, no hay ninguna historia oculta. Ujú. Simplemente en un momento dado, las últimas carreras del 2003, 2004, este, iban muy mal, con poco presupuesto, el auto no me funcionaba, entonces, no sé, me faltaban 100.000 pesos para llegar al presupuesto y con lo que tenía me sobraban 60 para correr en Top Race. Y bueno, Ujú. dije, listo, los sponsors me seguían apoyando y pasé al Top Race. Fue el Eh, motivo por el que dejé el TC.
Henry, nos quedan los últimos 2 minutos porque empieza a marcar a la hora se corta. ¿A qué te estás dedicando ahora? Preguntaban anteriormente. Mira, hoy, digamos, sigo ligado al karting. Estoy corriendo en la Copa RF. También estoy trabajando como instructor junto a Quique Mancilla en la Copa Porsche GT3 de Argentina, que bueno, ahí tengo otro que también sufrió y convivió con Ayrton. Siempre hablamos del tema. Y bueno, tengo una empresa de transporte, de logística, así que bueno, esa es un poco mi actividad en el día a la fecha. Bueno, Henry, 1 minuto nos queda. ¿Por qué el 58? Bueno, justamente en honor a Peringa Cerdeira, que fue uno de los mejores motociclistas que tuvimos en el país. De hecho, él fue también un poco el maestro de René Sanata, por eso que René también usó en algún momento el número. Y bueno, fue amigo nuestro de toda la familia y realmente yo lo admiraba mucho y en honor a él puse el 58 en mi primer carrera y de ahí en más en cada oportunidad que puedo usarlo lo pongo. Henry, últimos 20 segundos antes que se corte, quiero agradecerte. Una alegría poder estar en contacto. Bueno, vamos a ver si combinamos en algún momento para poder vernos o ir al karting, yo para poder saludarte. Gracias por esta hora para toda la gente que nos sigue en el Instagram, ¿eh? Bueno, gracias Carlos, un cariño grande